Hay un precio que tenemos que pagar sí o sí. El dolor de la disciplina de hoy o el dolor del arrepentimiento del mañana. La procrastinación no es un descanso, es una deuda con intereses que tu yo del futuro va a tener que pagar cuando ya no le quede tiempo. Hey, ¿qué onda? Soy Siegfried. Estoy casi seguro de que mucha gente que me está viendo alguna vez ha dejado una tarea atrás por diferentes motivos. Ya sea porque les dio flojera, porque no tenía ganas, porque estaban cansados o simplemente porque se los olvidó. A esto se le conoce como procrastinación. Y yo sé que muchos de los que están viendo este video, incluyéndome, somos maestros en la procrastinación. Uno nunca sabe cómo, pero termina haciendo las actividades que le tocan hacer el mero día que las tiene que entregar. Y lo curioso es que muchas veces sabemos perfectamente que estamos haciendo mal. Sabemos que tenemos una tarea pendiente, sabemos que tenemos que estudiar, sabemos que tenemos que terminar ese proyecto, sabemos que tenemos algo importante que hacer y aún así pensamos, todavía tengo tiempo, al rato lo hago. Primero voy a descansar un poquito, después de este video, después de esta partida. Y cuando menos nos damos cuenta, pasan minutos, luego horas, luego días. Y ahora aquello que nos parecía tan lejano está literalmente frente a nosotros, con una fecha de entrega encima, con el tiempo contado. Y con esa sensación horrible de, ay, ¿por qué demonios no lo hice antes? Y creo que es aquí donde comienza el verdadero problema, porque procrastinar no solamente significa dejar algo para después, significa que muchas veces estamos tomando una decisión en el presente que va a tener una consecuencia para nuestro futuro. Y aunque en ese momento parezca que no va a pasar nada, sí está pasando algo, simplemente que todavía no lo podemos ver. ¿Saben? Como una persona que tiene trastorno por déficit de atención, puedo decirles que es bastante difícil mantenerme constante en algo. Y muchas veces esto me genera problemas de procrastinación. Y honestamente lo detesto, porque esto me ha generado problemas con muchas personas, como lo podrían ser mi pareja, mi familia o incluso con algunos amigos. Por lo mismo de que muchas veces a mí simplemente se me olvida o no presto la suficiente atención que debería prestar a las cosas que las personas necesitan. Y como tal es algo frustrante tanto para mí como para mi entorno, porque termina generando muchos choques. Y honestamente procrastinar casi no me ha dado nada bueno. Lo único que termino consiguiendo es estresarme por hacer una tarea lo más rápido posible y que quede impecable. Y aunque muchas veces ese esfuerzo vale la pena porque termina saliendo muy bien, también me termina generando muchos problemas de estrés y de ansiedad. Y yo creo que alguien con déficit de atención diagnosticado podría entenderme perfectamente. Podría entender este sentimiento de querer cambiar y simplemente no poder. Al menos bajo mi experiencia, llega a ser bastante frustrante el hecho de querer mejorar y ser un poco más responsable con las cosas o con las personas y simplemente no poder porque una condición a veces no me lo permite al 100%. Y pese a que hay muchas estrategias para personas con esta condición, muchas veces a nosotros no nos sirven del todo. Al menos en mi caso, yo no puedo llevar ningún tipo de agenda porque se me termina olvidando lo que tengo que anotar o simplemente se me olvida que tengo una agenda. Y por consecuente termino poniendo muchos post-its o incluso termino poniendo alarmas para recordatorios, que es lo que tengo que hacer, etc. Digo, no es que sea imposible dejar de procrastinar siendo un TDA, sino más bien es difícil. Y yo sé que probablemente tú también tengas alguna historia parecida. Tal vez una tarea que dejaste hasta la madrugada, un examen para el que juraste que ibas a estudiar con varios días de anticipación, un proyecto que empezaste cuando prácticamente ya quedaban horas, o incluso un video que tienes que subir el día de mañana. Perdón, es que ando con gripe, no le presten mucha atención.
O incluso en lo personal, que llevas meses diciendo, después lo hago. Y es curioso porque muchas veces pensamos que procrastinamos porque somos flojos, pero ¿realmente esto es cierto? Porque si la procrastinación fuera simplemente flojera, entonces solamente necesitamos echarle ganas. Ahora sí que como dicen, y listo, ¿no? Pero las cosas no funcionan así. Entonces, ¿por qué procrastinamos? Una de las razones más importantes es que nuestro cerebro tiende a buscar aquello que nos genera recompensa inmediata. Y piensa en esto, tienes dos opciones. Por un lado, tienes una tarea, probablemente va a ser aburrida, complicada o frustrante. Y por el otro, tu celular, tienes un videojuego, una serie, YouTube, TikTok, no lo sé, piénsalo. Cualquier cosa que te vaya a dar una sensación agradable prácticamente de inmediato, pues va a ser tu acción predilecta. Seamos honestos, ¿qué opción crees que va a parecer más atractiva en ese momento? ¿Hacer la tarea o pendejear un rato en redes sociales? Obviamente la segunda. Y aquí está el problema, porque cuando decides ver un video en lugar de hacer tu tarea, probablemente sientes alivio. Durante unos minutos dejas de pensar en aquello que tienes que hacer. Y eso hace que tu cerebro aprenda algo muy sencillo. Cuando algo me incomoda, puedo escapar de ello haciendo otra cosa. Y esto termina generando un ciclo. Tienes algo pendiente, te incomoda. Lo evitas, sientes alivio. Después recuerdas que sigue ese pendiente, no desapareció mágicamente, sigue ahí. Te estresas, vuelves a evitarlo, y cada vez que haces esto, la tarea parece más grande. Hasta que finalmente llega el momento en el que ya no puedes escapar, y entonces tienes que hacer en unas horas lo que probablemente pudiste haber hecho tranquilamente durante varios días. Pero hay algo todavía más interesante. A veces ni siquiera procrastinamos porque la actividad sea difícil. Procrastinamos porque no sabemos cómo empezar. Tenemos tantas cosas en la cabeza que no sabemos cuál hacer primero. Y cuando algo parece demasiado grande, nuestro cerebro puede preferir no hacerlo. Por eso, a veces decir, voy a terminar todo el proyecto, puede sentirse muchísimo más pesado que decir, voy a trabajar 10 minutos en el proyecto. Porque no necesitas resolver tu vida el día de hoy, necesitas dar un primer paso. Yo en lo personal, lo que tiendo a hacer es precisamente esto, solamente trabajo en lo que tengo que trabajar 5 o 10 minutos, y si sigo, pues excelente, si no, pues me doy un descanso y lo sigo, le doy al siguiente día, ¿no? Y creo que aquí tenemos que cambiar una idea que tenemos muy arraigada. Pensamos que para dejar de procrastinar necesitamos estar motivados, necesitamos tener ganas, necesitamos tener sentimientos preparados, pero ¿cuántas veces en nuestra vida hemos tenido ganas de hacer algo difícil? La disciplina comienza precisamente cuando la motivación deja de estar presente. Y aquí es donde quiero cambiar completamente la manera en la que vemos la procrastinación. Porque normalmente pensamos, estoy dejando esto para después, pero ¿qué significa realmente después? ¿Significa que alguien tendrá que hacerlo? ¿Y esa persona vas a ser tú? Tu yo de mañana, tu yo de la próxima semana, tu yo del próximo mes. Cada vez que dices, mañana lo hago, estás dejando una responsabilidad en manos de una versión futura tuya. Y lo curioso es que tenemos la costumbre de imaginar que nuestro yo del futuro será muchísimo mejor que nosotros, que tendrá más energía, más disciplina, más tiempo, más ganas, etc. Que de alguna manera mañana vamos a despertar siendo una persona completamente diferente, pero mañana vas a seguir siendo tú mismo, con tus problemas, con tus distracciones, con tus malos hábitos, con tus días buenos y tus días malos. Pero cada vez que procrastinamos no estamos eliminando el problema, solamente estamos haciendo que alguien más tenga que enfrentarlo. Y ese alguien más eres tú mismo. Por eso creo que la disciplina no debería verse solamente como una forma de obligarnos a hacer cosas. También puede verse como una forma de cuidar a nuestro yo del futuro. Cuando haces hoy esa tarea que no querías hacer, le estás quitando un estrés o un peso de encima a la persona que serás mañana. Cuando estudias un poquito antes del examen, le estás dando más tranquilidad a tu yo del futuro que va a presentar ese examen de estadística. Odio las matemáticas.
cuando empiezas ese proyecto, aunque solamente avances un poco, estás haciendo que mañana sea más fácil. Y quizás eso sea mucho más importante que intentar convertirnos en personas perfectas, disciplinadas, etc. Porque no necesitamos levantarnos todos los días sintiéndonos como una máquina. No necesitamos hacer todo perfecto. No necesitamos aprovechar cada segundo del día. También tienes derecho a descansar. También tienes derecho a jugar. Puedes ver series. Puedes pasar el tiempo con tus amigos. El problema no es disfrutar tu tiempo. El problema es utilizar esas cosas para escapar constantemente de aquello que sabes que tienes que hacer. Pero al final, el tiempo va a pasar de todas maneras. Puedes pasar horas procrastinando y después tendrás horas de menos. Puedes pasar esas mismas horas avanzando un poco y una hora después seguirás teniendo exactamente una hora menos. La diferencia es que lo que decidiste hacer con ella, pues quizás fue una buena opción. Quizás aprovechaste de mejor manera tu tiempo y te hizo ser más productivo ese día. Porque pese a que al inicio la tarea llega a ser difícil, cuanto mejor te vuelves haciéndola, más fácil se vuelve la vida. A veces a nosotros se nos olvida ser agradecidos con las cosas que tenemos y que vemos a diario. A veces uno dice, no me gusta ir a la escuela. En vez de agradecer que vas a la escuela, porque créanme, es muy caro pagar una colegiatura. O incluso dices, no me gusta ir al trabajo. Bueno, pero al menos tienes un trabajo. Muchas personas se encuentran desempleadas o llevan meses sin tener un trabajo ni nada en qué sustentarse. Porque lamentablemente uno siempre puede estar peor y hay que estar agradecidos en no estarlo. Me gustaría concluir esta reflexión con la siguiente frase. Entrena duro, pero también tómate días de descanso. Come limpio, pero no de forma restrictiva. Duerme temprano, pero asegúrate de dormir lo suficiente para tener energías al día siguiente. Trata de ser constante, no solo cuando tengas motivación. Mejora hoy, aunque sea solo un poco. Los grandes cambios comienzan con pasos pequeños. No necesitas hacerlo todo perfecto, solo necesitas seguir avanzando. Porque los pequeños pasos repetidos cada día crean grandes cambios. Bueno, espero que les haya gustado el video. De antemano agradezco muchísimo el apoyo que ha estado recibiendo el canal. Sé que todavía somos un canal algo pequeño, más sin embargo, pues bueno, agradezco todo lo que han estado haciendo por este canal y espero que este canal pueda crecer más. Sin nada más que decir, me despido. Ya saben, denle like, suscríbanse. Por favor, compártanselo a algún amigo o familiar que necesite escuchar a lo mejor este tipo de mensajes que tengo para ustedes. Y también siéntanse libres de comentar su opinión o experiencia en los comentarios. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Chao.